tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Y se está yendo el año y por suerte en este programa tuvimos la suerte, digámoslo así, o también el gran trabajo de mi productor Mariano, porque vinieron y vienen gente muy valiosa, gente inteligente, capacitada, que sigue estudiando y que nos dice cómo son los caminos o el camino para salir de la pobreza. Hoy una nueva versión, lo tenemos a Juan José Eliach con su nuevo libro, Federales Unitarios en el siglo XXI. Y bueno, si usted creía que nuestro sistema de gobierno es federal, bueno, no es tal así. Y que nuestras provincias, como lo dice la Constitución, son autónomas, también la realidad nos dice que tampoco es así. Y bueno, concluye este libro diciendo que si queremos que Argentina se desarrolle económicamente, socialmente y por supuesto que se pueda eliminar la pobreza, primero hay que cumplir con el sistema federal. Así que bueno, vamos a escuchar esta versión que me pareció muy interesante. Quédese ahí unos segundos, los auspicios, y venimos con Juan José Eliach. De azares, tu amor perfuma mi vida, como la sal de los mares. Pero la puta, ¿qué es eso? ¿Y qué querés con lo que pagaste, loco? Se jode el lector. Poner dos manguitos más, contratar el servicio premium. ¿Ahora qué hago? Regalar un viaje, que nunca falla eso. Muchachos, ¿para dónde van? Claudia, me pedís un remix. ¡Un remix! ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde puedes controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. AISA, es nuestra, es para todos. Como invitado está Juan José Eliach. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario. Bueno, algunos datos dicen que sos economista y ex ministro de Educación. Y vamos a empezar, bueno, primero les muestro el libro que leí este fin de semana, a ver si lo muestra la cámara, Federales y Unitarios del siglo XXI, perfectamente se ve. Tenés una nueva versión para el desarrollo de nuestro país. Algo así. Algo así. Pero empezamos, a ver, nosotros aprendimos o tomamos nuestra Constitución que nuestro sistema es federal. No es tal así, como vos dices en tu libro. Claro, bueno, ¿te acordás que en el colegio estudiamos federales y unitarios, la pelea del siglo XIX? Y en realidad como había un gran desequilibrio entre todo lo que era la riqueza del puerto, o sea, de Buenos Aires y un poco del litoral, versus el interior, que eran en general provincias pobres, la mayoría, no todas. Nunca se logró desde el vamos armar un sistema realmente federal donde las provincias tuvieran autonomía y no tuvieran que depender mucho de, digamos, del Tesoro Nacional. Ya en tiempos de Roca, que fue el primero que intentó una cosa federal, trataba de poner de pie a las provincias sobre la base de ayuda de la nación, siempre ayuda de la nación. O sea, no se generaron suficientes condiciones como para que las provincias tengan autonomía propia y a partir de ahí entonces que funcione un sistema político y económico más equilibrado, ¿no? O sea que el tema viene de muy lejos. De muchísimo tiempo. Y bueno, Sí. Cuando hablamos también de la autonomía de las provincias, esto es que no tienen tanto sus poderes, ni pueden recaudar, no tienen recursos, es decir, que es muy difícil, digamos, bueno, dar servicios o lograr cambios en sus propias provincias. Claro, al principio ni siquiera había esto que se llama la coparticipación, ¿no? Sí. Que es parte de la recaudación de los impuestos nacionales,
se distribuye entre las provincias. Este es un sistema que tiene ya muchas décadas, ¿no? Empezó aproximadamente en la década del 30, ¿no? Ahora, ese sistema tiene una particularidad y es que las provincias recaudan pocos impuestos propios. Entonces, si uno compara la Argentina con otros sistemas federales, Sí. otros países federales, somos el menos federal de todos. O sea, donde las provincias y los municipios, o sea, lo que llaman los gobiernos subnacionales, tienen poco poder y entonces tienen una enorme dependencia de esos recursos que se reparten por la coparticipación. Entonces, una de las cosas básicas que habría que hacer para empezar a tener un federalismo realmente, como dice la Constitución, como dijiste, es que las provincias tengan más poder tributario, o sea, que puedan recaudar. Claro. Suponete, impuesto a las ganancias de las personas. Sí. No habría ninguna razón para que no lo recauden las provincias. Inclusive yo diría que las provincias tienen más información sobre los ciudadanos. Claro. Viste que se sabe, en general a fulano le va bien, al otro le va mal. Hay como un sistema de... En cada provincia hay menos población, digamos. Claro. Salvo la provincia de Buenos Aires. Exactamente, y se puede el control, sobre todo en ese impuesto de ganancia de las personas, que es uno de los impuestos donde hay más evasión en la Argentina, ¿no? Si bien ha habido algunos progresos, todavía la evasión es muy grande. Entonces, ese sería un paso fundamental, construir un federalismo, pero sobre la base de ceder poder a las provincias. Ahora, ¿qué ocurre? En general, viste, la Argentina es un país como difícil de gobernar, digamos. O sea, tenemos un problema de gobernabilidad, muchos gobiernos terminan en crisis, estamos celebrando con alegría los 30 años de Democracia. la democracia, vuelta a la democracia, pero muchas de las presidencias de este periodo han terminado de manera catastrófica, ¿no? Y a veces las que no terminaron siempre han buscado perpetuarse. Claro. Porque, ¿qué pasa? Si vos ves desde la elección primera democrática, fue la de Irigoyen en el 16, Sí. hasta la del 2011 de Cristina, casi todas, el que ganó sacó más del 50% de los votos. Es como que en la población hay una percepción de que eso es un gran lío, que es indomable. Entonces, al que viene de turno le decimos, mira, arreglate vos. Por favor, tomá, ayúdanos, sí. Vos arreglate, manejá esto como puedas, se le da mucho poder. Y bueno, vos cuando tenés mucho poder, hay una tendencia a querer aumentarlo Claro. y perpetuarlo, ¿no es Claro. cierto? Y eso es porque una de las razones importantes es porque no hay un balance de poder más distribuido en el territorio. Porque siendo un país federal, teniendo la Cámara de Senadores, donde es igualitaria por provincia, ¿no? Tres por senadores provincia. por provincia. Bueno, las provincias tienen poder en la Cámara de Senadores, pero es un poder que siempre es dependiente Claro. del Estado Nacional. Claro. Y Quizás de no que- están representando bien a las provincias. Exactamente. Claro. Sí. Se representa más a la A lo tendencia nacional. política macro, Sí. pero no al interés propio de cada provincia. Sí. Y eso yo creo que es un problema del funcionamiento político de Argentina, ¿no? Muy importante. Y, digamos, tenemos esa vocación a construir de manera cíclica regímenes demasiado poderosos que sienten la tentación de que ello entrar en conflicto también con el Poder Judicial, etcétera, ¿no? Bueno, ya vamos a ir a eso, ¿no? Esta tendencia que tenemos hegemónica. Pero vos en este libro también nos das cuenta de los diferentes países federales. Yo digo para aprender, ¿no? Claro, De experiencia. claro. Y si nos vamos a Suiza y Estados Unidos son los más federales, como vos escribís en el libro. Exacto. Pero ¿qué pasa con Brasil, que está muy cerquita nuestro? Y bueno, es un país federal. ¿Qué gran diferencia tiene con respecto a nosotros? Bueno, justamente los estados, e inclusive los municipios en Brasil, tienen claramente más poder propio que en la Argentina y recaudan mucho más recursos propios que en la Argentina, o sea que dependen menos del Estado Nacional. Y vos viste que en los gobiernos que van siendo electos en Brasil siempre hay como coaliciones donde Claro. los gobernadores de los estados, etcétera, tienen voz y voto. No hay un líder que viene y que de golpe se le da toda la soberanía y todo el poder, sino que hay como más una negociación. Claro. Es más propenso a armar un sistema político, aunque el sistema de partidos no es tan fuerte en Brasil, pero un sistema político
con mayor independencia. Y eso tiene bastante que ver con el hecho de que tienen recursos. Fíjate inclusive que algo tan importante como la educación básica, inicial, primaria y media, en Brasil está en manos de los municipios. Yo no recomendaría eso de inmediato para Argentina. Lo doy como un ejemplo, vos me preguntabas cuál es la diferencia. La gran diferencia, ¿no? sí. La diferencia es que tienen más poder propio. Claro, tanto en los estados como también decís en los municipios. Inclusive en los municipios. La posibilidad de recaudar, tienen recursos. Exactamente, sí, exactamente. Impresionante. Sí, cuando hablas de la tendencia hegemónica, ¿no?, de nuestros príncipes, así escribís vos, también quiere decir que nuestras provincias, salvo dos, Mendoza y Santa Fe, tienen la reelección inmediata. Claro. Y también te pregunto esto, ¿no fue también un gran error, viéndolo ya históricamente, el tema del Pacto de Olivos, ¿no?, cuando también tenemos la reelección inmediata, ¿no? Antes era, bueno, para decirle a los que no lo saben, teníamos un presidente que duraba su mandato 6 años y podía ser reelegido luego de un mandato donde no estuviese. Sí, hubo el pequeño interreño de la época de Isabel Perón, donde eran 4 y 4, claro. pero eso duró apenas un mandato porque rápidamente se volvió al sistema anterior y después, como vos decís, se lo cambió en 94. Es decir, por nuestra tendencia hegemónica, vuelvo a lo mismo, ¿no fue un grave error entonces? Yo creo que sí, que estábamos mejor con un sistema rotativo, que inclusive el presidente podía volver, pero después de 6 años de ejercicio, ¿no es cierto? Con lo cual ya es distinto, ¿no? Ya es distinto porque hay más competencia por el poder político y se hace más problemático concentrar todo el poder, porque vos sabés que tenés que revalidarlo en la próxima elección. Lógico. ¿No? Y vos fíjate, inclusive ocurre, si hay provincias en Argentina que hay reelección indefinida. O situaciones como la que acaba de ocurrir en Santiago del Estero, donde la Constitución de Santiago del Estero dice claramente que no podía haber más reelecciones, porque el primer mandato del gobernador era aquel en el cual se votó la Constitución. Lo dice literalmente la Constitución. Aparece una jueza que dice, esto va contra la Constitución argentina. Claro. Va a la Corte dictamina de manera muy categórica, que no puede ser reelecto Zamora. Y entonces, ¿qué se inventa? Se inventa que la señora de Zamora aparentemente iría como candidata a gobernadora, pero esto me parece que es un poco burlarse de lo que está escrito, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque se va a que haya una rotación, ¿no? Esta cosa casi que es un rasgo medio de sistemas monárquicos, ¿no? La herencia por consanguinidad, ¿no? Eso me parece que es... No va con nuestro sistema, digamos, ¿no? Representativo, republicano. Es como una manera... Hay constituciones en Latinoamérica, Dolores, que se han puesto que hasta el 2.º grado de consanguinidad no puede haber tampoco la sucesión, ¿no? Porque justamente era bastante frecuente que ocurriera esto, ¿no? Sí. Y en cuanto al tema de los recursos y la recaudación, también sucede que aquellas provincias o los gobiernos de las provincias que no están en sintonía con el gobierno nacional se ven perjudicados también en sus recursos, lamentablemente. Sí, porque, digamos, en el siglo XXI se ha armado un sistema que con las retenciones a las exportaciones, el impuesto a los créditos y débitos bancarios, que no se coparticipan, casi nada, ahora un poco se coparticipa, el gobierno nacional se fue armando de muchos recursos, ¿no? En total, las provincias hubieran recaudado en todo este periodo de 2003-2012 $130.000 millones más de los que recaudaron si se hubiera mantenido un sistema como antes, ¿no? Ahora, la Nación ha distribuido eso en lo que llamamos transferencias discrecionales, que quiere decir que no está establecido a cuánto hay que darle cuánto, sino que de manera, digamos, justamente discrecional, el gobierno decide a quién le da. Con la novedad de que ahora apareció esas transferencias no solamente para las provincias, sino también para los municipios, que esto es una novedad. Claro. Entonces se ha convertido en una herramienta... Claro, las intendencias en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ahora, al respecto hay dos cuestiones interesantes, ¿no? Primero que son pocas las provincias, muy pocas, que en los últimos casi décadas, te diría, han reclamado no mayor coparticipación, porque eso casi todos lo piden, sino mayor poder de recaudación. Claro. Porque ¿qué pasa? Si vos sos gobernador intendente, en el fondo preferís por ahí que recaude
la nación y no ser el malo de la Te película. sacás el problema ese. En ese sentido yo destaco... Sí, vos decís la responsabilidad también de las provincias. Y en lógicamente. Yo creo que la única vez que ha habido un recaudador provincial que puso cara de perro fue Montoya, Santiago Montoya, en la provincia de Buenos Aires, que por ahí hacía un poco de show también, etcétera, pero iba a cara de perro realmente. Mira, acá los impuestos se pagan, hay que pagar, hacía los operativos en la Ruta 2, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Eso por un lado, o sea, falta mayor vocación de las provincias por reclamar poder de recaudación. Por otro lado, es interesante, si uno ve los resultados de estas últimas elecciones, que hay aproximadamente 5 provincias que son opuestas al gobierno nacional, digamos, desde Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, la ciudad de Buenos Aires, lo que ganó la oposición en Mendoza, donde, a pesar de estar en conflicto con el gobierno nacional, sin embargo, han podido gobernar y han vuelto a ganar las elecciones. Sí, sí, sí. Entonces, se está rompiendo un poco el mito de que si vos querés ser políticamente independiente, vas a tener un caos porque no te van a dar plata. Claro, no vas a ganar la elección. Es muy importante esto que en 4 o 5 provincias se está dando lo contrario, ¿no? Porque esta es Santa Fe es el otro caso notorio, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, San Luis son casos concretos donde gobiernan partidos de oposición y sin embargo han ganado las elecciones, ¿no? Bueno, me acuerdo antes de las elecciones de las PASO, Sí. Este año Scioli tenía un gravísimo problema, no podía pagar los sueldos, Exacto. recordemos. Sí. Y bueno, ahora se le mejoraron la situación. Sí, sí, Scioli, digamos, tiene... Oscila, digamos. Sí, tiene el desafío más grande, Claro. porque realmente yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene un problema de gobernabilidad estructural, digamos, por el tamaño que tiene. Es un país casi la provincia de Buenos Aires. Es un país. Pensá solamente en el sistema educativo que tiene 4,5 millones de alumnos dispersos en un gran territorio. ¿Cómo vos gobernás eso? ¿Cómo llegás a cada escuela? Un hijo mío que se llama Lucas, que se dedica mucho a estos temas, ha propuesto hace tiempo, y otros autores también, que sería mejor para la democracia argentina una subdivisión, una división de la provincia de Buenos Aires, o sea, hacer varias provincias dentro de la provincia de Buenos Aires, reflejando más las realidades locales, porque si vos ves lo que es la heterogeneidad de la provincia de Buenos Aires, que originariamente era homogénea porque era toda la zona rural de la ciudad de Buenos Aires, la pampa húmeda. Ahora, pero ha cambiado. es otra cosa. Pero nos vamos a ir también al tema de la oportunidad, ¿no? Para la Argentina, porque como vos bien decís, bueno, mercado en el mundo de todo el tema de los productos, podemos exportar, el mundo está demandando nuestros productos y no solamente los de la pampa húmeda. Así que, ¿por qué es esta gran oportunidad para la Argentina? Porque están creciendo mucho los países emergentes. Emergentes yo llamo a todos los no desarrollados, tanto en América Latina como en Asia, más que en ningún otro lugar, e inclusive en África. Entonces hay 4.500, 4.900 millones de personas que están cambiando su dieta. Primero más calorías y después, una vez que sea un nivel de calorías, más proteínas también. Y eso ha producido un cambio muy grande en la demanda de alimentos. Y bueno, la Argentina es una productora protagónica de alimentos. Además hay mucha demanda de otras materias primas. En ese sentido yo digo, la oportunidad que tiene la Argentina es inclusive mayor desde mi punto de vista a la que tuvimos hace 100 y pico de años, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, porque el impacto potencial es sobre todo el territorio de la Argentina. O sea, eso te ayudaría más desde la estructura a ser más federal, porque deja de haber el problema de la época de Roca, donde realmente todo estaba concentrado, primero en Buenos Aires y después en algunas provincias de la Pampa Húmeda, 3 o 4, ¿no es cierto? Y nada más. Ahora está ese potencial. Hay mucha discusión si esto es transitorio o permanente. La mayoría creo que pensamos que es permanente, en el sentido de que es una tendencia que puede tener algún... O sea, las tendencias en la economía nunca son así, ¿viste? Siempre hay algún altibajo, después volvés. Yo creo que esto va a durar tranquilamente
hasta Mucho el tiempo. 2025, 2030. E incluso se agregan algo que están insistiendo algunos colegas míos mucho, como Ricardo Arriazu, Federico Sturzenegger, que es el tema de Vaca Muerta, ¿no? Del yacimiento de gas y petróleo no convencional, que es el tercero en importancia del mundo, y que, digamos, el valor de ese yacimiento bien explotado equivale a 7 veces el impacto que tuvo toda esta revolución agrícola, la soja que hubo en la Argentina, 7 veces más, ¿no? Impresionante. O sea, Sí. pero Falta un tiempo a desarrollarlo. tiempo, Sí. recursos, atraer inversiones, etcétera. Pero la oportunidad, yo creo que va hay que aprovecharla. va a seguir estando, y la estamos aprovechando, yo diría, de manera muy limitada. Sí. Bueno, este programa se llama Futuro Posible, tratamos los temas de la pobreza, pero con los caminos de las soluciones, ¿no? Y bueno, es una oportunidad también para poder solucionar los temas de la pobreza, pero siempre y cuando volvamos al federalismo. Sí, yo creo que sí, porque las provincias tienen en sus manos, aparte de la justicia y la seguridad, la educación y la salud. Claro. El grueso. Salvo las universidades, toda la demás educación está en manos de las provincias, y salvo algunos programas nacionales de vacunación, la salud está en manos de las provincias o inclusive los municipios, que tienen muchos hospitales los municipios. Y eso es el capital humano, esa es la lucha estructural contra la pobreza. Aparte de una economía que cree empleos, etc. Entonces, cuanto menos federal seamos de manera genuina, menos chance va a haber de, digamos, corregir este drama que es la pobreza. Una de esas cosas, por ejemplo, al no aprovecharse bien esta oportunidad y no desarrollarse más el interior, han vuelto todo el tema de las migraciones a las grandes ciudades, porque la gente no encuentra oportunidades en el interior, y eso, bueno, genera la ampliación de estos barrios realmente de muy pocos recursos, cualquiera sea el nombre que se le quiera poner, donde la gente tiene una batalla muy dura, ¿no es cierto? Porque, lógico. Por un lado, viene acá y sí, a diferencia de otros lugares, por ahí tiene una mejor escuela cerca o una mejor atención de salud, pero hay muchos otros problemas de inseguridad, la creciente incidencia del narcotráfico. También. Y eso golpea de manera muy especial a los jóvenes niní, como se los llama, para mí es un poco despectivo, jóvenes que no trabajan ni estudian, porque no tienen quizás la oportunidad de hacerlo, y son evidentemente una presa, digamos así, de una cosa como la distribución de drogas, por ejemplo. Fíjate que en Rosario, según he leído, en lo que va del año ha habido como decenas de muertes de jóvenes. Sí, impresionante. Que se presume que muchos de ellos son chicos que han sido captados, digamos, por la distribución de droga, y que un día se quieren ir y entonces te mato. Claro. Terrible. Terrible. Dicen que desde muy jóvenes, 13, 12 años, los toma el narcotráfico. Exactamente. Y sí, obviamente aquí hablamos muchísimo de este tema, como vos decís, por ahí es medio despectivo hablar de los niní, ¿no? Pero bueno, es una realidad muy difícil, que se calcula que más o menos hay 1 millón en provincia de Buenos Aires. No lo digo como consuelo, es un tema universal. Es universal, digo, ¿no? sí. O sea, de yo he falta de estado empleo, viendo, falta de educación. Hay un tema que el mundo tiene que dar una respuesta, porque acá se está generando una enorme masa de chicos, digamos, entre 15 y 24 años que han dejado el sistema educativo y tampoco encuentran trabajo, y entonces se les genera una situación terriblemente difícil, ¿no? Sí, es muy difícil, y la verdad, bueno, la escuela, como vos lo señalás, y nosotros también lo decimos en este programa, es una herramienta fundamental, ¿no? Para salir de la pobreza, para tener un buen empleo. Ahora, siendo el empleo un minutito, ¿no? Suponete, Argentina también tiene el desafío de agregar más valor hacia adelante los recursos nacionales. ¿Qué quiere decir? Claro. Por ejemplo, Argentina está produciendo 11.000 millones de litros de leche. Ya en el 99 producía 10.000, o sea que hemos aumentado muy poco. Podría producir 18, 19.000. Casi todo ese aumento, como el consumo interno ya es muy alto, se iría a leche en polvo, fabricación de quesos, mucho para exportación. Cuanto más empleos vos crees de ese tipo, o sea, en la elaboración de los productos, esos son empleos en general calificados,
que requieren técnicos, requieren profesionales. Entonces vas construyendo una estructura social capaz de luchar más a fondo con el tema de la pobreza estructural de los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Gran desafío es entonces desarrollar el interior del país en cuanto a la elaboración de las materias primas, que no nos limitemos simplemente, está muy bien hacerlo, no hay que limitarlo, pero el desafío es agregar más valor todavía a eso. Hacerlo mucho más. Bueno, el último minuto del programa, te agradezco muchísimo. No, al contrario. Que hayas estado acá y bueno, ¿y qué esperar entonces? ¿Qué hacemos con el tema del sistema federal? Le decimos a ver a, no sé, a los representantes nuestros en el Congreso, nuestros dirigentes, que bueno, empiecen a leer el libro, ¿no? Que Yo sí, ojalá. De hecho, yo trato de hacérselo llegar a algunos. Sí. Yo creo que es probable que Argentina pueda estar cerca de un cambio en esa materia, porque ya me parece que hay un poco más de conciencia que antes en el tremendo costo que ha sido ser de palabras federales, pero en la realidad unitarios. Bueno, ojalá que sea así. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.